dues coses. Per una banda, parlar de les tres xemeneies des d'un punt de vista històric i per una altra presentar el darrer llibre de Mariano Ribón, i amb aquest ja en porta 9, que es diu Cómo se originó la vida en la Tierra. Justament fa res, quan ha arribat el Mariano Ribón, jo li preguntava, és la primera vegada que veniu a Badalona a parlar sobre les tres xemeneies? I em deia que sí, i això des que estan construïdes l'any 73. No em deixa de semblar, li comentava amb ell, una mica surrealista que una obra d'aquestes dimensions, el seu constructor, doncs no sigui una persona coneguda, i més quan té nombrosa obra civil feta no només a Catalunya sinó arreu de l'Estat. Com segurament heu vist o la que hem publicat a revista o a la invitació que us vam fer arribar, ell és el constructor de la central tèrmica de Cercs, és constructor d'una part de Vandellòs 1, és constructor també de les dues xemeneies que hi havia de Badalona, constructor també de la Banca Marc, a Palma de Mallorca, i de les tres xemeneies que hi ha al paral·lel també. Per tant, és una persona que amb tot el tema d'obra pública i també pels càrrecs que ha tingut a diferents empreses, doncs és una persona rellevant en el conjunt de l'Estat. Per això penso que aquesta és una oportunitat única per poder conèixer coses de la història de la construcció de les xemeneies. Al mateix temps volíem aprofitar doncs això, pel que és la presentació del llibre, que és un llibre que alhora ens ajuda a descobrir qui és Mariano Ribón, perquè, com us deia, aquest és el 9è llibre que ha escrit. Fins ara els llibres que ha escrit, també una part d'ells tenen relació amb l'origen de la Terra, amb l'origen de l'univers. Aquest és segurament el que va més enllà, formula, també en els altres ho fa, però en aquest ja ho fa de manera molt tancada, molt determinada, una teoria sobre com s'ha originat la vida a la Terra, i després en l'annex hem inclòs un annex que està en un altre llibre, que és com es va originar la vida en l'univers. Aquestes teories són teories que ell ha registrat intel·lectualment, per tant són teories que en algun lloc fins i tot han estat reconegudes, malgrat que no sigui gaire conegut aquest fet. Per tant, és una persona amb una capacitat de raonament molt i molt important. També ha fet llibres que parla sobre personatges històrics com Cleopatra o com Cristòfor Colom, i, per exemple, reconeix plenament, per exemple, la catalanitat de Cristòfor Colom. Per tant, a vegades comentem amb altres amics del senyor Ribón que ell és una mica una persona que en una altra època hauria estat un home del Renaixement, perquè toca pals molt diferents, i em penso que no deixa de ser una molt bona oportunitat poder-lo tenir aquí, poder escoltar el que ens pugui explicar, ja que als seus 89 anys conserva una fantàstica memòria, a vegades amb alguna... Ara teníem una discussió sobre si el 73 o el 83, i al final l'hem solucionada, perquè de vegades en quan, com ens passa a tots, podem tenir alguna petita laguna. Però tret d'això, veureu que el Mariano conserva un record molt i molt bo d'aquella època, i penso que ens pot donar detalls i anècdotes, molts dels quals no són coneguts, i altres que potser són coneguts, però ell els ha viscut i els ha viscut en primera persona. Evidentment, quan vius les coses i les expliques en primera persona, doncs tu pots tenir un punt de vista que no pot ser el punt de vista que la història ha deixat escrita o que altres persones tenen. Penso que també aquesta és una cosa maca de la vida, la pluralitat d'idees, d'expressions, etc. En tot cas, com que sobretot aquest tema de les tres xemeneies hi ha tot el que hi ha i tot el rebombori que hi ha, amb el Mariano Ribón el que hem decidit és parlar únic i exclusivament del tema històric i del tema constructiu, per poder portar i deixar-vos el testimoni del màxim de dades sobre tot aquest procés. I després sí que m'agradaria guardar un petit temps perquè puguem parlar d'aquest seu darrer llibre, que el podeu adquirir aquí, com també algun dels seus altres, si així us complau, i evidentment no tindrà cap mena de problema, al contrari, estarà satisfet de signar-lo per vosaltres.
Li dono la paraula al Mariano Ribon i ho faig, com és el meu ofici, jo soc periodista, els que fa temps que em coneixeu he estat uns quants anys fora però ara he tornat. No puc deixar de fer-li una pregunta, que es, Mariano, cuando llegó al sitio físico donde ahora hay 3 chimeneas, ¿qué había? Y con esto le doy. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Yo suelo empezar mis conferencias diciendo que ruego a los asistentes que se aburran y se vayan, que lo hagan sin hacer ruido para no despertar a los que estén dormidos. Pero aquí me quedo más tranquilo porque la verdad es que es un lugar en que se está tan bien, aquí al aire libre con todos estos árboles, que hoy me quedo mucho más tranquilo en ese sentido. Después quiero decir que cuando me ha presentado Andreu Mas, me he acordado de un chiste. Y es, en un responso, el cura dice, porque el finado, un hombre tan inteligente, tan capaz, un marido, un padre perfecto y un marido ideal, y la viuda le da un codazo al hijo y le dice, oye, mira a ver si es papá que está en la caja, porque no lo reconocía, yo tampoco me reconocía, porque la verdad, en cuanto ha hablado de mí, me ha puesto muy bien, muchas cosas, pues yo creo que no son así, pero me gusta oírlo. Bueno, y ahora vamos a empezar con lo que me ha preguntado, ¿qué había en el solar donde están ahora las 3 chimeneas? Pues la verdad es que había una central térmica, no sé si viene a cuenta, pero os lo voy a contar. Se estaba construyendo para Juan Mar una central térmica y don Juan Mar tenía la impresión de que el contratista le estaba engañando. Y entonces se encargó a un ingeniero de caminos que hiciera una investigación. Y ese ingeniero de caminos le dijo, ya lo creo que te están engañando. Entre otras cosas que le dicen, mira, los cimientos te los han cobrado 7 veces. Entonces don Juan Mar no quiso andarse con chiquitas y decidió fundar él una constructora para él que fue Copisa, Constructora Pirenaica. Y esta constructora pirenaica, uno de los primeros trabajos fue precisamente las centrales térmicas. La primera central térmica que hice yo en el año 60 fue en el Paralelo, donde veis que hay 3 chimeneas de ladrillo que me hicieron respetar. Entonces se respetaron, pero todo lo de abajo es una central térmica que fue mi primera central térmica. Volviendo a lo que había donde están las 3 torres, las 3 chimeneas de San Adrián, pues como digo, había esa central térmica que se terminó. Pero las cosas evolucionan muy deprisa en el sistema, en las cuestiones de la energía. Y entonces se derribó y se hizo una central que se llamaba la Central Térmica de Badalona. Son la foto 11, que es cuando se estaba construyendo, y la foto 12, que está la construcción muchísimo más adelantada. Esto era un acontecimiento y una cosa fundamental para España. Hasta os puedo decir que yo, que estaba haciendo la mili, aunque era el jefe de Copisa en toda esta zona, pues me dieron un permiso especial, y lo tengo yo en casa, que me daban permiso porque estaba realizando una obra fundamental para la patria, que era esta, la Central Térmica de Badalona. Pero poco después ya se quedó anticuada y además entonces se tiró, que intervino yo en la tira, y entonces se tuvo que empezar la Central Térmica de San Adrián, que es la de las 3 chimeneas que existe actualmente. Para construir estas centrales era fundamental
hacerlo en poco tiempo, hacerlas deprisa, porque en las cuestiones energéticas no es como lo demás. Si tú tienes que hacer un hotel, pues si adelantas 3 días, adelantas 3 días, si te adelantas un mes, cobras un mes más. Pero con las cuestiones energéticas no es lo mismo. Porque, por ejemplo, yo os puedo decir que en la central térmica de San Adrián, un día, de terminar un día a terminar a otro, eran 400 millones de pesetas de la época. Pero no es que fuera porque rentaba eso un día, no. Es porque en la cuestión eléctrica hay una cosa que se cobra que es por la potencia instalada. Y si tú tenías esa potencia un día antes o un después, te representaba 400 millones de pesetas. O sea que la prisa era fundamental. Entonces, empleamos un procedimiento que me permitió levantarlas, tanto estas de Badalona como las otras, a un ritmo de 3,5 metros al día, que es lo que se llama los encofrados deslizantes. Entonces, es unos encofrados que tienen 1 metro, se montan en el suelo y por medio de un sistema hidráulico se hacen ir subiendo a lo largo de unas varillas a esa velocidad. Y entonces, mientras se va echando el hormigón, y entonces no puedes parar, ni los sábados, ni los domingos, ni nada. Y era fundamental. Yo tenía problemas porque había tanto prisa que tenía que trabajar los domingos. Y en aquellos momentos la Iglesia me ponía muchas pegas. Tuvimos que decir que técnicamente era imposible parar, porque si se paraba era un desastre. Pero no era, se puede parar. Se puede parar subiendo. Cuando quieres parar, subes en vacío y dejas que al final esté el encofrado sujeto con el hormigón, por ejemplo, solo con 30 centímetros. Y luego, cuando quieres reanudar, pegas un esterón y 30 centímetros sí se puede. Pero me convenía decir que no se podía para poder trabajar los domingos sin problemas. Te puedo decir que las cosas siempre hay que tomárselas con humor. Y entonces yo les hice una broma a los obreros, que es que en aquellos tiempos pues había que dar destajos y a veces se daba tarea. Y yo les puse de tarea que llenaran el encofrado. Se miraron y dijeron, este ingeniero es tonto, porque esto lo llenamos en 20 minutos o en 1 hora y nos da todo el día. Pero luego estaban venga a echar y no se llenaba nunca, porque ellos no se daban cuenta que a medida que echaban los encofrados subían, entonces no se llenaban nunca. Entonces, cuando se dieron cuenta, les di una prima extraordinaria y nos hicimos todos tan amigos. Nos hicimos todos tan amigos que os voy a contar también otra anécdota que para mí es importante. Ya os digo que el plazo de un día era muy importante. Y un día, con lo de las 3 chimeneas, no con estas, con las 3 chimeneas, le dijeron a Juan Mar que yo no iba a llegar a la fecha, que iba un poco atrasado. Y estaba yo en Mallorca, porque en aquel tiempo estaba construyendo también la central térmica, la Banca Mar de Palma. La Banca Mar de Palma es una obra también muy bonita, fue muy original como la hice, es la foto 16, la podéis ver, la foto 16, que está... Bueno, el hecho es que estaba yo en Palma y me llamó mi director y me dice, oye Mariano, que me han dicho esto. Digo, hombre, no, que se iba a llegar. Dice, el movimiento se demuestra andando. Ven y ponte al frente y tal. Entonces volví a Barcelona corriendo, me puse al frente y empecé a trabajar todo lo que podía, porque era muy importante aquello. Entonces, cuando yo llevaba 2 días que no había ido a dormir, estaba trabajando la noche, al día siguiente y tal, una comisión de obreros me vino y me dijo, señor Ribón, si sigue usted aquí otro día, nos vamos todos. Si usted se va a su casa a dormir, le prometemos que cuando vuelva estará esto muy adelantado. Entonces me fui a casa y cuando volví había avanzado la obra tremendamente.
Esto puede parecer una tontería, pero para mí es una de las mayores satisfacciones que me ha dado mi trabajo. No sé qué os puedo decir. Lo peor de hacer las 3 chimeneas fue cimentarlas. Tener en cuenta que las chimeneas son bastante esbeltas y tienen que estar cimentadas en una playa, en arena de playa. No había roca para cimentarlas. Pero además tenía el agravante de que debajo de la arena había unos lentejones de arcilla, que es lo peor que puede pasar, porque la arcilla, cuando se humedece, se hincha y entonces sube, y cuando se seca, se estrecha y baja. Y claro, no podíamos permitir con estas torres que el terreno subiera y bajara. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es sacar los lentejones de arcilla. ¿Cómo lo hicimos? Pues mirad, hice unos vibradores, que es la foto 1, que tenían unos 15 metros de altura, y los metía vibrando, y además echaban agua por los lados. Entonces, lo que se producía al vibrar y echar el agua, se producían unos conos que veis en la foto número 2, porque el terreno bajaba alrededor, claro, y entonces yo iba echando grava, y cuando después de 10 minutos o 20 minutos de vibrar y echar agua, el agua salía limpia y no me cabía más grava, decía, pues ya está, y entonces pasaba a otro punto. Entonces así quedó sustituido el terreno por un terreno firme, y en esos terrenos entonces ya sí podía pilotar, y entonces hice unos pilotes que tenían 30 metros, los metían 2 veces. Tenéis la foto número 3, en que se ve que se está metiendo el hierro, pero la segunda mitad, porque la primera mitad del pilote ya está hecha. Entonces, pues eso es lo principal. Después empezó el deslizamiento y ya pues lo demás pues es una obra normal. Fue muy curioso el Pantalán, porque además yo sé que el Pantalán ha tenido sus detractores, sus defensores. Entonces se hizo en unas condiciones tremendas. Tenéis la foto número 4, en que se ve que teníamos que ir avanzando, porque yo no podía parar ni por mal tiempo ni por lo que fuera. Y entonces, pues veis en la foto número 4 que está el mar y había que seguir con el Pantalán. ¿Eh? Bueno, pues la 13, pues veis la 13, pero vamos, la principal es la 4, es la que me dice más. Bueno, entonces después tuve que hacer, casi al tiempo, se diferenciaron en un año la central térmica de SER. La central térmica de SER ocurre lo mismo, era la prisa. Entonces tenía que hacer la casa de máquinas, pero la casa de máquinas tenía unas cerchas tan grandes que entonces no había grúa para subirlas luego. Y entonces lo que hice es hacer lo primero el tejado en el suelo, y cuando hice el encofrado deslizante uní el suelo que estaba en el techo que estaba en el suelo, y fue subiendo a medida que yo hormigonaba. Y entonces quedó la central hecha, que la hice en, no sé, 9 o 10 días, de forma increíble. Tenéis la foto número 5, en que la foto número 5 se ve la mitad, porque tenía de largo, que eran 90 metros, y lo hice en 2 partes. Y entonces en esta foto número 5 veis el techo en el suelo de la parte que está delante, y el techo ya subido de la segunda parte. Entonces es la primera casa que se hizo empezando por el tejado. Siempre se ha dicho que es un disparate empezar la casa por el tejado. Pues ya veis que en este caso se hizo la casa por el tejado. He tenido que hacer
muchas cosas muy curiosas. Bueno, la foto número 6 es la casa de máquinas de SER, que fue récord, que nunca se había hecho un deslizamiento, que esto se llama deslizamiento, de tanta longitud y tanta importancia. También la hice con deslizamiento. Además tenía una dificultad especial, porque es que tenía que ir contra lo que había hecho de excavación a medida que subía, y entonces a medida que subía iba poniendo encofrado para que hacer unos arbotantes, unos refuerzos que iban contra la roca, pero tenía que ir poniendo el encofrado porque la parte de detrás era irregular, ¿verdad? Bueno, entonces, para que veáis que yo he hecho cosas al revés que todo el mundo, al hacer la central térmica de Mata tuve que hacer un depósito para el fuel muy grande, que es la foto número 7. Estas cosas, estos depósitos se hacen haciendo unos muros de bentonita y luego se excava y se trabaja dentro, pero resulta que, claro, si yo excavaba después de haber hecho el empuje de las tierras, me iba a tirar las paredes hacia adentro. Y entonces eso se suele resolver haciendo unos anclajes que se ancla por unas, como si se cosiera, se ponen unos cables y ya no se puede ir la pared hacia adelante. Pero resulta que eso en el paralelo no lo podía hacer, porque los anclajes se me metían en casas, sótanos, industrias. No podía hacerlo como si fuera un terreno cualquiera, sino que eso me estaba totalmente prohibido porque hacía mucho daño a otros. Entonces, lo que hice fue lo siguiente: excavé la primera mitad hasta que no era peligroso que se vinieran las paredes hacia adentro. Y entonces, al llegar a esa cosa, hice unas cuadrículas que sujetaran y impidieran que las paredes se vinieran. Es la foto número 7. Cuando hice eso ya podía excavar. Excavé hasta el final y entonces hice unos pilares. Pero claro, esos pilares eran provisional. Cuando tenían que tener unas zapatas. Entonces tenéis la foto número 8, en que también es el primer caso en que se han hecho las zapatas después que los pilares. Es un caso verdaderamente excepcional, lo veis en la foto número 8. Entonces, ahí se hacen las zapatas, entonces una vez hormigadas las zapatas ya vas arriba, y entonces veis en la foto número 10 que ya se hace para hacer el techo definitivo, se hormigona eso y ya queda como una cosa normal, pero que se ha hecho al revés de lo que le hace todo el mundo. Después, no sé, la foto 9 es para que veáis un poco la complejidad que eran las tuberías que tenía la central térmica de Mata. No tiene más importancia esa foto. No sé si hay. La foto 14 es la que estoy haciendo la torre de refrigeración de la central térmica de SER. En la foto siguiente se ve lo que es la base, que es monstruoso, eso no se puede imaginar, pero fijar cómo se ven ahí los hombres comparado que se ve parte de la esta. Estaba previsto hacer un segundo grupo, por eso tuve que hacer, se ve en la foto 14, la excavación, porque si no hacía la excavación antes, pues luego al hacer la excavación, que hacen falta voladuras, hubiera dañado la torre del primer grupo. Pero resulta que en SER nadie se dio cuenta de que la central soltaba vapor de agua, completamente inocuo, no pasaba nada, pero se alimentaba con carbón de Berga. Y entonces ahí las escombreras echaban un humo sulfuroso que cuando se mezclaba con el agua, con el vapor de agua que hacía la central, pues se producía una lluvia ácida que agostaba toda la vegetación de los alrededores.
Y entonces hubo que suspenderlo, la central ha dejado de funcionar y por supuesto, claro, no se hizo el segundo grupo. No sé, a ver si hay algo más. Bueno, pues yo creo que en cuanto a mis trabajos yo creo que está todo. Bueno, os puedo contar una anécdota curiosa también de la Banca Mar de Palma. La Banca Mar de Palma la hice por un procedimiento también especialísimo. Primero hice los pilares, porque cuando tú haces una casa de pisos, pues tienes que hacer el primer piso, para hacer el segundo tienes que apuntalar todo, poner arriba y entonces hormigonas el segundo forjado, tienes que volver a poner y hacer otro forjado para abajo. Y entonces lo que yo hice es hacer primero unas columnas y hice un forjado encima del otro, lo separaba con un plástico para que no se pegaran y luego con gatos subía hasta el ático el que estaba más arriba, y cuando estaba más arriba subía el segundo a su piso. Con esto me ahorraba los apuntalamientos y los encofrados de cada piso. Y entonces la anécdota que me pasó es lo siguiente, que cuando haces una obra importante, generalmente pues personas mayores se sientan en un banco y les gusta ver la obra, les gusta ver cómo va. Y un día que iba yo a vigilar la obra, pues me oí que uno de los que estaban viendo la obra decía: ¡qué bestia de ingeniero! Los cimientos que está haciendo. Porque claro, además de los cimientos de verdad, había 9 pisos que tenían 40 centímetros cada uno. Entonces salían unos cimientos verdaderamente enormes. Lo que no se daban cuenta es que no eran los cimientos, sino que eran los forjados que luego yo iba llevando a su sitio. Esto pues no sé. La construcción da muchas anécdotas, es muy divertida. Además es un trabajo que lo bonito que hay es que lo que haces queda. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo hacía esto que hoy iba a estar aquí hablando precisamente de una cosa que hice, pues fíjate, hace no sé cuántos años? La primera, la de entrar térmica de Badalona, pues hace 40, 60 años. Y aquí estoy hablando de ello. Pues eso es bonito. El que hace otras cosas pues no le tiene esa satisfacción. I no sé si hi ha alguna pregunta que me quiera hacer algo o algun comentari. Hi ha alguna pregunta que vulgueu fer sobre això? Aquí en tenim una altra. Digues. Solamente una pregunta que no tiene nada que ver con el futuro de las chimeneas, pero si alguien quisiera hacerlas desaparecer, es decir, eso sería enormemente difícil, sería más caro tirarlas que hacerlas. El derribar una chimenea normal es fácil y además es bonito, porque la gente no sabe cómo tirar una chimenea, porque si te pones arriba y vas bajando hacia abajo es peligrosísimo, además lentísimo. Pero si quieres tirarla desde abajo, te caen los cascotes y te pueden matar, es peligrosísimo. Entonces, el sistema de tirar las chimeneas es muy curioso. Tú haces un agujero relativamente pequeño y la atraviesas, y entonces sustituyes, metes una madera, y entonces al lado haces otro agujero y metes otra madera, recogida con mortero, por supuesto, con hormigón, y entonces al final tienes toda la chimenea que está descansando sobre una base de madera. Entonces la riegas con gasolina, prendes fuego y te vas. Y cuando vuelves se ha caído la chimenea perfectamente, y no sé, te ha costado poquísimo y sin ningún peligro. Esto me dio a mí idea de cómo se rompieron las murallas de Jericó, que dice en la Biblia que Josué empezó a dar vueltas con la gente tocando trompetas y dando vítores, y luego las murallas se cayeron solas y se da como un milagro. Y yo digo que no fue así, que
Josué, que era muy listo, hizo eso, sustituyó la base de las murallas por madera, que además en Jericó hay mucha madera, y entonces, pero claro, es que no podía hacerlo tan fácil, porque si lo hubiera hecho normal, pues la gente que estaba sitiada hubiera visto que los que estaban haciendo, y no les hubieran dejado, les hubieran echado aceite hirviendo que echaban en aquel tiempo, piedras, no hubiera podido. Entonces a Josué, para que no oyeran los ruidos y lo que se le ocurrió, que todo el pueblo judío empezó a dar vueltas en procesión, tocando trompetas y dando vítores, y con el ruido que hacían las trompetas y con los vítores no oían los otros, no pasaban. Pero además eso que tuvo una ventaja muy importante, porque cuando vieron que empezaba a dar vueltas con las trompetas y todo, este tío es tonto, pero ¿qué coño hace? Está perdiendo el tiempo. Pero claro, cuando quemó y entonces se cayeron las murallas, dijeron, caray, esto es imposible, no podemos luchar contra Yahvé, y salieron huyendo. Los israelitas les alcanzaron y les mataron a todos. Esta teoría mía está reforzada porque las murallas de Jericó, los arqueólogos han visto que están caídas hacia afuera, cuando lo lógico es que las murallas entonces se tiraran con arietes y cayeran hacia adentro. Y otra cosa que no se han explicado es porque hay restos de fuego. Y es imposible porque los adobes, que es como hacían antes las murallas, pues no pueden quemarse, es completamente incombustible, y no se explican que haya restos de fuego. Y mi teoría es que pasó que las tiró Josué como tiramos actualmente les chimenees. Teníem una altra pregunta aquí, només una cosa: si viviu en un bloc de pisos o una casa, però especialment si viviu en un bloc de pisos i veieu molta gent donant voltes al voltant, sortiu corrents. És per posar una nota. Endavant, sisplau. Bueno, es un gusto para mí poder hablar al señor Ribón. Yo soy un ex trabajador de toda mi vida laboral, la hice en Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Texas. Estuve presente cuando se construyeron las tres. ¿Lo oyes bien o no? No lo oigo muy bien, pero... Si vol posar-se aquí davant i el sentirem millor, perquè ell no el pot sentir gaire. Dime. No, te estaba diciendo que yo soy un ex trabajador de Fuerzas Eléctricas de Cataluña. Hombre, Toda mi vida laboral la he hecho en Fuerzas Eléctricas de Cataluña. Entonces, también soy componente de la plataforma para la conservación de las tres chimeneas. La fundamos en el 2008. Yo estoy desde el inicio. Y hemos tenido muchas batallas con el Ayuntamiento de San Adrián, porque la gente que estaba en la alcaldía, pues las querían al suelo. Y ahora se ponen las medallas ellos, porque esto es un icono para todo el mundo, porque lo podrá visitar quien quiera, y estarán en pie, porque también luchamos para hacer un bien cultural de interés local. Y lo conseguimos a base de trabajar y luchar contra el ayuntamiento. Al final cedieron. También hicimos una consulta popular para ver si la gente votaba a favor de que se quedaran en pie o en contra. Hubo mayoría de votos para que se quedaran en pie. Por eso aún la verdad es que son muy bonitas. Exactamente. Y además, todo el mundo lo dice. Y además, los anuncios de televisión salen siempre. Muchos anuncios de televisión salen las tres chimeneas. Además se ven desde todos los lados. Correcto. Cuando estás en Arén ya empiezas a verla. Vienes con avión de Mallorca o de donde sea. Es la referencia. Y dices, estoy en Barcelona ya. Sí. Entonces yo, aparte de haberle explicado esto, es que yo estoy muy contento de haber trabajado en esta empresa que era Fuerzas Eléctricas de Cataluña. Después de Endesa ha sido otra historia, ¿no? Y quería decirle también, es que se me va a escapar, estas chimeneas el día actual tienen un problema estructural. ¿Usted cree que no? ¿Verdad? Sería imposible tirarlas. Exactamente. Aunque quieran, se encontrarían una sorpresa fenomenal. Exactamente. Porque aunque hagas
la base que te he dicho yo de madera, Sí. veríamos a ver habrían qué pasaba. problemas. Pero Tendrían un problema, se iban a llevar una sorpresa con Mira, lo que iba a costar tirarla. el hecho de- es casi imposible. de haberse Hay declarado- pocas cosas más seguras que esas 3 chimeneas. el hecho es de que si se han declarado Ay, perdón. bien. Bueno, espera, que no sé quién, no vaya a ser alguien. Ah, bueno, espera. Sí, dime. Decía que el hecho de que se hayan declarado bien cultural de interés local, esto ahora a nosotros nos da el hecho de que tenemos que luchar ahora para que no se construyan la cantidad. Usted ha dicho que no hablemos de lo que pueda venir, ¿no? Pero es que van a estropear una icona. No, yo no poniendo- he dicho nada. Ah, He estat jo que he dit que ens centréssim més en el procés constructiu. vale. Entonces vale más No, que no, dejarlo, yo no he dicho obviarlo. nada. Ell no ho ha dit, ahí no ho me he dit meto. jo, perquè penso que precisament, no per res, o sigui, jo soc dels que estic a favor de la conservació de les 3 xemeneies, a favor de que allà hi hagin quants menys pisos millor, i penso que allò és un espai per fer-hi moltíssimes altres coses. Coses que siguin en benefici de la gent que hem Exacte. estat sofrint 100 anys de contaminació. Exacte, perquè hem tingut pluja Pluges negra àcides, de les durant robes moltíssims tacades, anys. exactament. Aquells terrenys, vulguis o no, estan contaminats. Qualsevol acció que s'hi hagi de fer allà s'haurà de descontaminar. Vull dir que des d'aquest punt de vista... Tenim les platges que la tenim tancada. Exacte. La playa de San Adrián la tenemos cerrada al baño. Y la gente, cuando ha llegado el verano, se han encontrado de que toda la playa del front marítimo pues está contaminado. Y hay de todos desechos de las fábricas que estuvieron 100 años trabajando y eliminando todo lo que les sobraba al mar y tal, ¿no? y al suelo. Entonces lo que yo quería decirle a usted es, ¿usted cree que al lado o alrededor de lo que son las 3 chimeneas, que es un icono industrial, vayan a construir un PDU, un plan director urbanístico con 1.800 viviendas? Hombre, no Van a lo sé. desmerecer. Yo no te digo nada, pero como todo, si se hace con gracia, puede ser positivo. Y si se hace sin gracia, pues la han cagado. Sí, porque es que serán barrios, son barrios que están apartados por la línea del tren, y son barrios que La Mora y todos esos barrios no es vida. No es vida. Mira, te hago un inciso. Como has dicho que has trabajado en fuerzas Sí, eléctricas, sí. te digo, mi carné es curioso, me gustaría que lo vieras. Ajá, sí, Porque iba a tengo decir, iba a decir. el número 0 de instalador. El número 0. No existe. Sí, señor, sí. Soy el instalador número 0. Porque tuve que hacerme instalador y me dijeron que no me podían dar un número después de nadie y que como el 1 estaba dado me daban el 0 y tengo el carné de instalador número 0. Muy bien, muy bien. Es curioso. Sí, sí, sí. Es curioso. Està fent el registrament, si el vols Es curioso. Sí, sí, sí. enregistrar. Estaba más joven, ¿eh? Sí, ha passat algun any. Así usted estuvo en Copisa. Yo estuve en la fundación de Copisa. Yo soy de los primeros trabajadores de Copisa. Entonces estuvo cuando mataron a Manuel Fernández Márquez, ¿no? Sí. Que era de Copisa, un trabajador de Copisa. En el año 76, ¿no? Me parece que No. fue. ¿70? Fue antes, 33. Fue cuando todas las manifestaciones que hubieron. manifestaciones. Aquello fue horrible, pero fue una cosa orquestada. Entonces, como yo no podía perder tiempo, yo le prometí a don Juan Marqués que iba a resolver en una semana, mira que era difícil. Entonces, éramos 300 trabajadores. Yo me reuní con cada uno y le dije que quería, que de qué estaban descontentos. La mayoría me dijeron que no, que estaban contentos y qué tal, pero había unos que su misión era subvertir y crear jaleo. Entonces había sobre todo uno que era el jefe. Entonces lo que yo se me ocurrió hacer es que de vez en cuando hacía que le llamaran por altavoz, decía, señor Escobedo, que vaya a ver al señor Ribón. Y entonces venía, me decía,
¿qué deseas, señor Ribón? Yo le decía, nada, nada, que me he equivocado. Entonces él salía y todos los tales decían, ¿qué te ha dicho el señor? No, me ha dicho que se ha equivocado, que no quiere nada. Al cabo del rato decía, señor Escobedo, que le llama el señor Ribón. Venía, ¿qué quiere? No, nada, que me he equivocado. Total, le cogieron una manía que el tío se fue sin indemnización y sin nada. Y entonces el problema se acabó. Curioso. Molt bé. Digues, sisplau. Sí, una pregunta. Tengo entendido que en Alemania se hizo un proyecto similar a este. ¿Lo hizo usted o...? No, vamos a ver. Este proyecto es alemán. El proyecto es de Siemens. A mí me dijeron, tienes que hacer esto, que lo ha hecho Siemens. Y entonces, pues el proyecto es alemán. Igual que también la de SER también es un proyecto alemán. Por cierto que tengo otra anécdota, que es que como el proyecto alemán, una vez me invitaron a Alemania, muy divertido, me invitaron a la fiesta de la cerveza. Y entonces, en la fiesta de la cerveza, pues estaba yo muy animado y tal, y entonces había con unas casetas de tirar al blanco, y tiré al blanco y apunté a un mono y me gané un tigre. Apunté al mono, me dice, no ha ganado usted un tigre. Y gané un tigre que lo tengo en casa. Vaya. Curioso. Sí. Usted que es tan creativo en la construcción, ¿tiene alguna propuesta sobre el mantenimiento futuro de las tres chimeneas? Creativa también, claro. No porque- necesita mantenimiento, yo te aseguro que no necesita. ¿Acaso si podría tener de limpieza, que se creara un poco mono, un poco moho, pero habría que limpiarlo? Estructuralmente es absolutamente imposible que tenga ningún peligro. Ya te digo que es de una seguridad absoluta. Pero tienen pequeños desconchales en algún sitio cuando se ve la varilla del forjado, hay un pequeño desconchado. Eso Bueno, se puede pues, reparar. si claro. es eso, pues no, hombre, eso conviene atajarlo. Sí, claro, sí, Entonces lo que hace es que se limpia bien, que el hierro quede brillante, y entonces se pone una capa de mortero, otra vez se tapa. Pero lo que Si pasa- eso ocurre, pues Lo que pasa es que la propiedad actual no quiere hacer mantenimiento, cuando es obligación de la propiedad tener un mantenimiento de esa mole. de ese bueno, yo creo edificio. que en esas cosas las propiedades nunca quieren gastar dinero, pero ahí están las autoridades municipales que obligan Pero bueno, a conservar y que las cosas no sean peligrosas, que no ocurre lo que ocurre alguna vez, que por falta de mantenimiento se cae un edificio de pisos y hay que ver la que se arma. sí, señor. El ayuntamiento tiene que obligar, porque si no, pues claro, todo sería manga por hombro. Ya, ya. Teniu alguna pregunta més? Perquè si no... Sí? Endavant, sisplau. Ah. Uso. Quin uso se le podria dar a la chimenea? No sé, una cosa cultural, se ha pensado mucho en una cosa cultural, Cosas sociales. una universidad internacional que no sea española ni catalana, que sea europea, algo relacionado con la cultura, yo lo veo. También podría hacerse un museo de algo, no lo sé. Esto es lo que estamos reivindicando la plataforma. Aparte de que nosotros, cuando empezaron el desmantelamiento de estas tres chimeneas, nosotros lo que queríamos, que les pedimos al señor Kanga, que había de alcalde entonces, que una de ellas se dejara completa, con su turbina, alternadores, tal, cual, para hacer el futuro Museo de la Energía Eléctrica. Y eso nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque cuando el ayuntamiento les dio permiso para hacer el desmantelamiento, desmantelaron las tres. Y todo eso se fue a fundir. Una preciosidad. Eso ha sido un crimen. Ha sido un crimen. Pero claro, la propiedad ha hecho lo que ha querido, es sacarse todo de encima y que el ayuntamiento le haya dado las... Es que esto es del ayuntamiento, mira, mi profesor, yo tenía un profesor muy famoso que era Torroja,
Y Eduardo. cuando alguien no se sabía la lección, le decía, qué barbaridad, no va a valer usted ni para trabajar en el ayuntamiento. Tiene razón, tiene. Si us sembla bé, si no teniu més preguntes, ja que és autor d'aquest llibre, que jo ho recomano no només perquè en sigui l'editor, sinó perquè us asseguro que és un llibre que està molt i molt bé. M'agradaria que dediqués una estoneta a explicar cómo se originó la vida en la Tierra, ya que lo tenemos aquí. Sí. Los humanos nos lo explica. Los humanos tratamos de saberlo todo y solo han tirado la toalla en dos temas: en cómo nació el universo y en cómo nació la vida. Las demás cosas no se saben todas. Por ejemplo, no se sabe cómo se cura el cáncer, pero se sigue trabajando en ello. En esas dos cosas se dice, es imposible. Eso lo hizo Dios y no se puede pensar. Es un misterio que no se podrá resolver nunca. La verdad es que yo creo que todo se puede explicar. Entonces, para decir, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos 5 minutos o 10 minutos que os lo explique. Lo primero es cómo nació, cómo se produjo el Big Bang. Mira, todos dicen, saben que hay un Big Bang y es verdad, pero todos dicen que es que todo estaba concentrado en un punto y en un momento determinado hizo explosión. Yo digo, si todo estaba concentrado en un punto de siempre, ¿por qué en un momento determinado, sin fuerzas exteriores que no existían y sin ningún motivo, de repente hizo explosión? Además, si todo hubiera estado concentrado en un punto, hubiera sido el mayor agujero negro que puede concebirse. Y de un agujero negro no puede salir nada, ni siquiera la luz, pues mucho menos hacer explosión. Entonces, te reconocen los científicos que eso no pudo ser. Entonces, si no existió de siempre, es que se formó. ¿Cómo se formó de unos materiales que no existían? Tampoco puede ser. Pues si ni se existió de siempre ni se formó, lo que hay que hacer es decir que eso es un disparate y lo que es la realidad, que ese huevo cósmico que creen los científicos actuales y lo siguen creyendo, es un camelo y no existió nunca. Y hay que buscar la solución por otro lado. ¿Cuál es la solución? La solución es que el universo es esférico. Eso no lo niega nadie y está completamente reconocido. Se puede comprobar porque si se coge un triángulo grande entre galaxias, la suma de los ángulos del triángulo no suman 180, ni se dan las leyes de la geometría. El cuadrado de la hipotenusa no coincide con el cuadrado de con la suma al cuadrado de los catetos, y sí responden a la trigonometría esférica. Entonces se sabe que es hiperesférico. Pero resulta que en todos los cuerpos esféricos hay una velocidad por encima de la cual se van las cosas. En la Tierra es 14,2 kilómetros por segundo. Si se supera esa velocidad, se producen los satélites artificiales o las ondas que van a Saturno o a donde sea. Entonces, esa velocidad de escape es muy fácil de calcular. Está calculado de todos los planetas y de todos los cuerpos esféricos. En el Sol es 80 kilómetros por segundo, en la Luna es 4,2 kilómetros por segundo. Todo se sabe. Y a mí se me ocurrió calcular la velocidad de escape de un planeta que yo me imaginé que tuviese de radio el radio del universo que dan los libros y de masa, la masa del universo que dan los libros. Y me salió que la velocidad de escape de ese planeta era la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar, como dice Einstein. ¿Pero por qué? Eso no lo sabe él. Yo lo he demostrado de esta manera. Pero es que pasa otra cosa. Si algo se escapa de nuestro universo por fuerza centrífuga, porque supera la velocidad de la luz, o va
a otro universo o de por sí crea otro universito recién nacido. Luego hay más de un universo, luego hay más universos. Entonces, la solución de verdad y que no contradice nada, y además hay un principio en la física que te dice que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo que ocurrió es que de otro universo, muchísimo antes, trillones de años, vete a saber, antes del Big Bang, se escapó de otro universo, como se escapa del nuestro, una cantidad de energía. Nació el nuestro, parió el nuestro fue recién nacido. Y entonces fue vagando por la nada, tranquilamente, los trillones de años que quieras. Y como hay más de uno, un día, hace 14.000 millones o 13.500 millones de años, chocó con el nuestro otro y produjo el Big Bang. Porque por un impacto sí se puede producir esa explosión. Porque si tú tienes, por ejemplo, un núcleo de un átomo, tú no lo puedes romper casi de ninguna manera. Ya puedes estirar, puedes apretar, lo que te dé la gana, no lo rompes. Pero en cambio, por un impacto sí, que es cuando echas un protón y produces la bomba atómica. Y no solo, sino que cada trozo pega a otro núcleo y se va haciendo la reacción en cadena, que es en definitiva la bomba atómica. Y esa es la solución de cómo se formó y cómo nació nuestro universo. Y luego lo que ha dicho él. Los científicos actuales, como no tienen otra manera, dicen que los primeros seres vivos fueron las células. Eso es un verdadero disparate. Las células son tan complicadas que es absolutamente imposible que de la materia inorgánica salga de repente una célula. Entonces, como saben que eso es imposible, se les ocurrió decir que los virus, que son más sencillos y más pequeños, pero eso todavía es más disparate todavía, porque los virus solo se pueden reproducir dentro de una célula. Entonces, si solo se pueden reproducir dentro de una célula, ¿cómo pudieron existir y reproducirse cuando no había células? Es que no saben por dónde andan. Entonces, resulta que la materia inorgánica sí se sabe cómo se hace. Cuando nació la Tierra, había una atmósfera formada por nitrógeno, metano, vapor de agua, y entonces se ha producido una atmósfera semejante y se la ha sometido a unos rayos eléctricos y a luz ultravioleta, y entonces se han formado muchas materias orgánicas. Pero de pasar de la materia orgánica a la vida no lo han sabido hacer ni tienen puñetera idea de cómo. Entonces yo digo que lo que ocurrió fue lo siguiente. Mira, los átomos se juntan entre sí por lo que se llama covalencia. Es la foto 18. La foto 18. Todos los elementos tienden a tener 8 electrones en la órbita más exterior. Y si no otros tienen, los coge de otro. Si uno tiene 5, de otro que tiene 3, y forman lo que se llama una unión por covalencia, que es lo que veis aquí en la foto 18, que están los átomos de hidrógeno que tienen 1 y el de carbono que tiene 8, y ahí se ve cómo se combinan, y entonces eso es muy difícil. Quedan muy unidos, pero quedan muy unidos, pero la fuerza es la que sea, constante, enorme, pero es la que es. En cambio, cuando tienes materia orgánica, lo veis en la foto 17, hay compuestos orgánicos que son simétricos. Entonces, cuando tienes una cosa simétrica, resulta que las fuerzas eléctricas del mismo signo se repelen y las fuerzas de signo contrario se atraen. Cuando tienes, por ejemplo, en la foto 17, el butano, pues si tú tienes la mitad de la izquierda repele a la mitad de derecha. Pero como son pocos carbonos, la fuerza de repulsión es muy pequeña, es despreciable y no tiene nada que hacer contra la fuerza de covalencia, que es la que he explicado primero. Pero claro,
resulta que hay materias orgánicas que no tienen 4 carbonos, sino que tienen cientos de miles de átomos de carbono. Entonces llega un momento en que esa fuerza de repulsión supera a la fuerza de covalencia y entonces la cosa se rompe. Cuando la cosa se rompe, entonces queda eléctricamente descompensados y necesitan coger los iones que le faltan para volverse a formar la misma molécula. Y entonces ahí tienes que sería la nutrición y luego otra vez dividido tienes la reproducción. Tienes la nutrición y la reproducción, tienes la vida. Y así nació la vida. ¿Esto cómo ocurrió? Pues mira, la vida surgió en la superficie, en el mar, pero en sitio que cubría poco para que pudiera llegar la luz ultravioleta y se formaran esas cosas que os he dicho. Entonces, resulta que por encima de eso de esa gran molécula que se lleva a partir en 2, no se podía complicar, porque si se hacía más grande, la luz ultravioleta la rompía. Pero como la naturaleza es muy lista, lo que hicieron estas células primeras es que se metían en la profundidad, donde no llegaba la luz ultravioleta, y entonces salían por la noche y se comían a las otras, y luego volvían. Y ahí sí que se empezaron a producir mutaciones fortuitas y selección natural, y fueron surgiendo cada vez más complicadas, hasta que 1000 millones de años después de estas primeras moléculas nacieron las primeras, lo que he dicho, las primeras células, las primeras células. Después unas células degeneraron y entonces ya salieron los virus, porque se hicieron parásitas, y cuando tú haces una cosa parásita, pues se atrofian lo que no necesitan. Por ejemplo, unas células tuvieron la mutación de que nacieron con clorofila, y entonces no necesitaban comer, ni hacer predación, ni ir detrás de las presas, y entonces fueron los vegetales. Pero como no tenían que ir detrás de nada, ni tenían que defender, pues resulta que los vegetales no han desarrollado ojos, ni han desarrollado pies, ni han desarrollado sentidos. Y entonces sí tienes que son los mayores organismos vivos, los más grandes y los que más viven. Pero yo digo, ¿les compensa tener la comida gratis, pero en cambio ser un vegetal? Pues no lo sé. No lo sé. Allá ellos. A mí no me gustaría. Muy bien, pues muchísimes gràcies per acompanyar-nos esta tarda vespre en aquest espai que, tal com ell ha dit, penso que és un espai magnífic. Un cop més, gràcies en nom de Revista Badalona, en nom de l'editorial Edicions La Màquina i en nom de l'Orfeó, que hàgiu vingut aquí a compartir aquest espai, que sempre que el vulgueu doncs, pot estar, que ja nos quedamos a cenar. Y echamos baile. Exacte, hacemos baile. Aquest espai, sempre que vulgueu, el podeu tenir a la vostra disposició, només cal que parleu amb l'Orfeó. Penso que és un lloc bonic per fer cultura, un lloc bonic per parlar de cultura, un lloc bonic per parlar de ciutat i un lloc bonic per parlar de conservar les coses, no de destruir-les. En tot cas, de transformar-les si cal, com deia en Mariano, no? És això que fa la natura, però en qualsevol cas conservar sempre és bo. Us recordo, si voleu, allà teniu el llibre i el Mariano us el firmarà encantat, i un cop més moltes gràcies i restem a la vostra disposició. Gràcies per tot.